Una limpiadora dormida en el baño cambió la vida del CEO millonario para siempre. La puerta de la suite se abrió con el golpe seco de quien llegó tarde a todo. La luz del pasillo entró como una cinta fría sobre mármol y toallas blancas. Dylan Scott, con la corbata todavía torcida y la camisa arrugada por un día de reuniones que parecían no terminar, avanzó hacia el baño, esperando silencio y el olor a colonia que siempre dejaba su asistente. En su lugar encontró un pañuelo, un cubo invertido, una fregona apoyada en un rincón y una figura encogida, con la cabeza apoyada sobre la tapa del inodoro, respirando con una calma que desafiaba el lujo que la rodeaba. El primer impulso fue un grito, un sonido demasiado agudo para su propia sorpresa, que hizo que la mujer abriera los ojos de golpe. Un cubo rodó, el líquido que había dentro se apresuró a salpicar el azulejo. El grito encendió la suite. Ella se incorporó con la torpeza de quien no quiere problemas, con una toalla apretada contra el pecho, con las manos todavía húmedas de limpiar. Podía verse la fatiga en los hombros, en las uñas manchadas de detergente, en el pelo que no había tenido tiempo de recoger. A su lado, una pequeña bolsa con su almuerzo y doblado, un billete de autobús arrugado. Dylan la observó con una mezcla de irritación y curiosidad que le resultaba nueva. No era el tipo de hombre que encontraba a nadie dormido en su baño. No era el tipo de hombre que reparaba en las historias cotidianas de extraños. Pero aquella escena le coló una fisura en la armadura del día. La mujer se llamó a sí misma con una voz rasposa. «Lo siento, señor. Me retrasé. Pensé que si me sentaba un rato no estorbaba». Sus palabras eran rápidas, prácticas, sin dramatismo. Su nombre, cuando él lo preguntó, fue una sílaba clara: Lily. El caos tuvo un chispazo de comicidad cuando, en el intento por incorporarla del todo, Lily tropezó con la fregona y casi tiró todo lo que había en la esquina. Dylan extendió la mano para ayudarla. No fue un gesto de superioridad, fue un reflejo. Sus dedos rozaron los de ella, y por un instante, la suite dejó de ser una fortaleza corporativa para convertirse en algo sorprendentemente humano. «¿Está bien?», preguntó él, más bajo, sorprendido por la ternura de su propia voz. «Sí», contestó ella. «Perdón por el desastre. Solo necesito terminar de limpiar la habitación y me voy». Él miró al reloj, las obligaciones colisionando en su mente. Podía ordenar a seguridad que la escoltaran fuera sin ceremonias. Podía llamar a recursos humanos. En lugar de eso, el insurgente que llevaba dentro decidió hablar de otra cosa: la cocina. En la bandeja sobre la encimera había una taza de café templado, con el líquido formando un anillo oscuro, la espuma desperdigada como si un barista se hubiera dado prisa sin orgullo. «¿Quién dejó esto aquí?», dijo Dylan, señalando la taza. Lily siguió la mirada. Apuró una mueca de cansancio. «Lo preparé para la habitación 53». Se quedó sin terminar. Me dijeron que la señora se fue temprano. Dylan, sin pensarlo demasiado, tomó la taza y dio un sorbo. Era amargo en la lengua, con una nota de quemado que lo hizo arquear la ceja. Lily lo miró como si fuera obvio. «Demasiado apurado», comentó ella. «Le pusieron demasiado café molido para la cantidad de agua, y la temperatura se les fue. Si la leche está así, la quemaron más de lo necesario, y no usaron suficiente azúcar para la variedad que trajeron». Él la miró. La frase cayó en la habitación con la precisión de una moneda sobre una mesa. ¿Qué le había dicho exactamente? Había un matiz desconocido en su voz, una claridad en cómo describía fuerzas elementales del sabor, como si fuera algo que había aprendido a reconocer para sobrevivir, no para presumir. «¿Sabes de café?», preguntó él, y la palabra tenía un filo. «Mi madre», dijo ella sin levantar la vista, «madrugaba, vendía bocadillos en la esquina del hospital. Yo aprendí a distinguir lo que se podía beber y lo que no, sin que nos dieran dolores de estómago. Cuando no tienes otra cosa, aprendes a no malgastar sabores». Se produjo un silencio entre ambos. Dylan sintió que esa explicación encendía en él una mezcla extraña, la sensación de que, en algún lugar, la vida había hecho el contrario de lo que él estaba acostumbrado a ver. En lugar de pulir, había endurecido. En lugar de ofrecer ventaja, había enseñado a sobrevivir. Y por alguna razón que no podía explicar, eso le pareció valioso. «Si eres tan buena detectando lo que está mal», dijo él, con una media sonrisa que no era del todo amable,
Ven a la cocina mañana temprano y dime si los desayunos están bien hechos. Me interesa saber qué opina alguien que vive con la verdad en la boca. Ella lo miró, evaluando. No era la oferta más elegante, probar comida en un hotel donde la cadena entera parecía funcionar con reglas invisibles. Pero había en esa oferta algo que no podía ser comprado con su salario de limpiadora, la promesa de que su opinión podría valer. Lily pensó en la lavandería de su edificio, en sus manos que se volvían expertas en texturas, en los secretos del aceite en los platos que observaba al limpiar. Había una dignidad en ese saber que no quería perder. No quiero problemas, dijo. No quiero reemplazar a nadie. Si me contrata para eso, lo haré bien, pero necesito que no haya mala interpretación. Dylan asintió, más serio de lo que había estado desde que dejó la reunión. Contrato temporal, remunerado, dijo. Ven mañana por la mañana, pide unos minutos con el jefe de cocina. Ella aceptó con una pequeña reverencia de incredulidad. 3 horas después, mientras terminaba de desempacar el último cubo y se ajustaba la gorra, escribió un mensaje a Carla, su amiga de confianza. Te cuento mañana, no voy a creerlo hasta que no esté sentada en la cocina. Comenta desde dónde nos escuchas. Al día siguiente, antes del amanecer, Lily cruzó el umbral del restaurante con la primicia del primer día de cualquier trabajo, la mezcla de esperanza y miedo que pesa igual que un abrigo. La cocina era un mundo cerrado, una pequeña galaxia con su propio latido. Ollas humeantes, cuchillos que golpeaban tablas como si marcaban un ritmo milimétrico, voces que subían y bajaban en órdenes y contestaciones. Allí estaba Eduardo, el jefe de cocina, un hombre de manos fuertes y orgullo más fuerte todavía, que se movía con la certeza de quien no tolera preguntas de opinión que no hayan pasado por su filtro. Dylan lo había advertido por teléfono la noche anterior. Hay una nueva colaboradora. No es chef. Escúchala. Eduardo, que había pasado años puliendo su reputación, recibió la idea con desdén transparente cuando Lily fue conducida a la línea de fuego, delantal prestado y manos que no temblaban. Señorita Collins, dijo Eduardo con la voz como una cuchilla, no entiendo bien por qué un propietario tiene que traer gente ajena a probar nuestros platos. Si su señor quiere una opinión, sugerimos una cata formal, no impresiones improvisadas. Lily lo miró sin deferencia servil, pero con atención. No venía a suplantar a nadie. Venía a decir lo que sentía con el paladar que la había educado la vida. Tomó un sorbo del consomé, esperó a que el vapor le acariciara la lengua y describió con la naturalidad de quien habla de clima. Falta sal en la segunda cucharada, y la zanahoria está demasiado pasada. La mantequilla no se integró con la salsa. Si la hierves tanto, pierde aroma. Y el fondo está cubierto por un amargor que viene del exceso de reducción. Si le añades un chorrito de limón al final, lo levanta. Eduardo arqueó una ceja. Dylan, que observaba en silencio, sintió cómo su curiosidad volvía a encenderse. No esperaba gran cosa, una limpiadora probando consomés, pero la cocina reaccionó como si alguien hubiera encendido una luz. Un asistente revisó la olla, puso las manos a la obra y con unos ajustes pequeños replicó la recomendación. Al final de la cocina, la mesa de servicio devolvió un nuevo plato que olía más brillante, y el chef, con el ceño fruncido, lo probó. Tal vez tengas ojo, murmuró Eduardo, sin admitir derrota. Vendré a verlo en su momento. La noticia de que la limpiadora había señalado un fallo se extendió por la cocina como una chispa. Algunos lo tomaron como una anécdota graciosa, otros como un gesto de imprudencia que el poder de Dylan podía hacer pasar. Lily, por su parte, no se alteró ante la fama repentina. Al mediodía recibió una pequeña paga extra y la promesa, por parte de Dylan, de evaluar su participación a largo plazo. «No quiero que esto sea un favor», le dijo ella, con la franqueza que la caracterizaba. «Si lo hago bien, ¿eso cuenta para algo más que tu curiosidad?» Dylan la miró durante un rato, como si en su rostro buscara la confirmación de que no estaba ejerciendo un capricho. Luego sacó una tarjeta con una dirección en París y la deslizó hacia ella. Fue una oferta que se deslizó con la misma naturalidad que su corbata había quedado torcida la noche anterior. Invitación a acompañarlo a un evento gastronómico en la capital francesa, donde algunas mesas y algunos críticos estarían. No era una promesa de empleo. Era una oportunidad de mostrar su visión en un escenario donde las palabras autodidacta o experimentar podrían tener ecos distintos. El dilema que afrontó Lily fue el tipo de problema que no permite soluciones rápidas.
Debía decidir si confiaba en una vida que la había moldeado para no esperar milagros. Tenía cuentas, un contrato de alquiler que se renovaba a fin de mes, y la costumbre de no gastar en expectativas. Pero, frente a la tarjeta de avión y la posibilidad de aprender, su instinto profesional, esa prudencia afinada por la necesidad, le dictó que el riesgo parecía calibrado. Viaje pagado, condiciones claras, oportunidad de desempeñar un rol visible frente a expertos. Antes de responder, consultó a Carla. En un café de barrio, entre sorbos y risas que trataban de alejar el temor. Su amiga la miró con esa mezcla de pragmatismo y ternura de quienes han sido cómplices de la supervivencia. Si vas, ve como tú, dijo Carla. No como alguien que necesita ser salvada. Lleva lo que sabes, escucha, aprende, y no te dejes reducir. Si ellos te quieren como adorno, vuelve. Si te necesitan, quédate. La decisión de Lily no fue instantánea ni romántica. Fue una operación práctica. Empacar un neceser, seleccionar ropa, acordar que alguna de las horas que trabajaba en limpieza sería cubierta. Hablar con su supervisora para que no hubiera malos entendidos. Quería ir con la cabeza fría. Y más que nada, con la intención clara de que su voz contara. Mientras tanto, en el mundo de Dylan, la invitación a traer a Lily no fue una extravagancia aislada. Dentro de su cabeza, él hacía cuentas distintas. No solo el valor comercial de una anécdota que pudiera humanizar su marca. También la posibilidad de que alguien que no conociera su mundo aportara una verdad que sus cocineros no venían a reconocer. Le preocupaba la política, los riesgos de llevar a una empleada a un escenario internacional. Por eso, antes de confirmar, habló con su directora de comunicaciones y con recursos humanos. Quedarían por escrito los términos. La asistencia tendría cobertura legal y la participación de Lily sería reconocida como laboral, no como favor. Quería evitar que su poder fuera malinterpretado como manipulación. En su ambición por protegerla había algo de paternalismo, sí, pero también un intento sincero de no dejarle la sola responsabilidad ante la exposición internacional. El día que Lily tomó el avión hacia París, su estómago estaba una mezcla eléctrica de inquietud y orgullo. Había comprado un vestido prestado de una vecina para la cena de bienvenida, un vestido sencillo que caía con modestia, y había practicado la manera de sonreír sin parecer que imploraba aceptación. Dylan la acompañó hasta la puerta de embarque, pero no entró con ella. La separaron en la línea de seguridad, dos mundos cruzando un punto de control. Antes de despedirse, le dio un sobre con números de contactos y una nota. Actúa con libertad. Confío en lo que puedas decir. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, dejaron ver que no todo en su vida se resolvía con contratos y cifras. El vuelo fue un espacio raro donde Lily se permitió preguntarse por qué una taza de café había sido el detonante de todo. Miró por la ventanilla, la ciudad encogiéndose como un mapa. En el asiento de al lado dormía una pareja elegante, hablando en un idioma que había escuchado en documentales. Lily revolvía una galleta con cuidado, como quien acaricia un talismán. No tenía claro qué esperaba encontrar en París: aceptación, aprendizaje, un deporte nuevo para practicar sus sentidos, o quizás solo otra anécdota para contar a Carla. Pero la simple posibilidad de que su opinión pudiera causar un efecto real le parecía absurdo y al mismo tiempo justo. Mientras el avión se elevaba, Dylan volvió a la suite y por primera vez desde hacía semanas se encontró con un silencio que no podía llenar con llamadas ni correos. Había algo en la imagen de Lily dormida, en la honestidad de su voz, que lo había dejado con la sensación de haber encontrado una rendija por donde entraba aire fresco. No era que quisiera rescatarla, era que, sin saberlo, llevaba dentro una necesidad de recordar que el mundo fuera de sus tablas de Excel existía con texturas que no combraban. Esa mezcla de curiosidad y responsabilidad lo hizo tomar decisiones que para alguien de su rango eran extrañas. Autorizó una evaluación pública del trabajo de la cocina con la participación de alguien que no pertenecía al club. En París, en la llegada al hotel donde se celebraría el evento,
Lily sintió por un instante que la ciudad misma la examinaba con ojos curiosos. Las calles eran un extraño tapiz de luces y aromas, el pan, el aire, la manera en que la gente caminaba con un gesto casi teatral. El primer contacto con el mundo gastronómico internacional la aturdió con etiquetas y prioridades, mesas reservadas, críticas sutiles, chefs que hablaban en códigos que no terminaba de descifrar. Pero a nadie se le puede negar lo que no puede quitar la experiencia. En los primeros ensayos de menú, Lily notó patrones que para ella eran simples verdades: demasiada sal en la crema, ingredientes que competían en lugar de complementarse, falta de contraste entre textura y frescura. Su intervención fue cuidadosa. No alzó la voz para imponer, sino que propuso pequeñas pruebas, sugirió una reducción diferente, pidió que cambiaran la temperatura del horno en un molde que le parecía seco. Sus observaciones empezaron a sonar menos extrañas cuando algunos platos, una vez ajustados, comenzaron a recibir elogios en la cocina. Un joven sous-chef, que había mirado con chulería su primera mañana, vino un día con un plato y le dijo con una sonrisa: «Tenías razón sobre el horno. Gracias». Fue la primera vez que Lily aceptó que su paladar no había sido un accidente. Era una herramienta, una lección que la vida le había dado y que ahora podía usar. Al principio, su ascenso en la cocina fue lento y medido. Dylan no la presentó como su protegida ostentosa, la dejó caminar entre mesas con discreción, estudiando más que reclamando. Sin embargo, en cualquier evento con la temperatura social alta, el brillo llama la atención. Fotografías, murmullos, la inevitable pregunta de por qué una limpiadora estaba en la lista de invitados empezaron a circular. Lily sintió la mirada de la ciudad sobre su ropa, sobre su acento, sobre la manera en que movía las manos. Fue la primera vez que comprendió que la exposición trae consecuencia. No solo elogio, también la posibilidad de ser malinterpretada. Aún así, las primeras alabanzas vinieron de donde menos lo esperaba. Una pequeña reseña en un blog local que habló de la intuición que parecía venir de otra vida, y un crítico menor que comentó en voz baja que alguien con frescura podía ver fallos que los grandes cocineros, atrapados en su técnica, dejaban pasar. Lily recogió esos elogios como quien guarda piedras brillantes en un bolsillo, no para presumir, sino para recordar que aquello que había trabajado en la invisibilidad tenía ahora una luz tenue. Y sin embargo, bajo ese brillo incipiente, algo empezó a moverse que ni Lily ni Dylan habían calculado por completo. La ciudad de las luces también es ciudad de reflejos. Todo gesto, por mínimo que fuera, puede volverse una imagen que no respetará la intención. En una cena donde el protocolo se entrelazaba con el espectáculo, una conversación mal situada, una foto en la mesa equivocada, podía provocar rumores que se alimentan a sí mismos. Pero eso aún estaba por suceder. Por ahora, Lily aprendía a medir la mantequilla de una salsa con la misma concentración que cuando contaba los minutos hasta el final de una jornada de limpieza. Su vida, que hasta hace poco giraba en torno a horarios y salarios, comenzaba a girar también en torno a sabores y posibilidades. La primera noche en París cerró con una nota que no era todavía ni triunfo ni desastre. Una mesa de elogios medios, una conversación donde Dylan celebró su intuición frente a un grupo reducido de invitados y una sensación en Lily de estar flotando entre dos mundos. Subió a su habitación del hotel con las manos todavía oliendo a limón y a hierbas. Se miró en el espejo del baño, tocó la frente donde la tensión la había marcado y pensó en Carla y en la lavandería. Había venido por trabajo, y sin embargo, llevaba consigo la certeza de que algo en su vida había cambiado irrevocablemente. No porque la ciudad dijera que estaba lista, sino porque ella, con las nuevas herramientas y la firmeza que la experiencia le daba, empezó a reconocerse de otra manera. La historia que había comenzado con una taza de café en un baño ajeno todavía tenía muchos pliegues por desplegar. Las cartas estaban en la mesa, la posibilidad, la curiosidad de un millonario que quería saber la verdad del sabor, la dignidad de una mujer que había forjado un talento sin grandes lujos. Pero en una ciudad como París, donde las noticias vuelan y las interpretaciones sobrevuelan la realidad, la calma puede ser un espejismo. En la noche, mientras la ciudad respiraba con luces apagadas, Lily tomó la almohada entre sus brazos y pensó en lo que habría de venir. Sentía el peso de la decisión y la ligereza del aprendizaje. No sabía todavía si aquello que la había llevado hasta allí sería un comienzo sereno o la puerta de tormentas. Pero, por primera vez, su voz le pertenecía. La almohada aún olía a limón cuando la mañana rompió en París, y con ella llegó de nuevo el ritmo de la cocina. Campanas que anunciaban el servicio, voces que se cruzaban como oleadas
y un tablero de reservas que parecía un mapa de pequeñas tormentas. Lily se levantó con cuidado, como quien ajusta una herramienta valiosa. Su paladar estaba aún caliente de las decisiones que había tomado la noche anterior, y había descubierto que pensar en sabores era un modo de calmar los nervios. Abrió la ventana y dejó que el aire frío le golpeara la cara. La ciudad tenía la costumbre de poner coraje en las manos de quien la miraba con atención. En los días siguientes, la agenda en torno a Lily se llenó de pruebas, cenas privadas para compradores, una cata de productos locales en la que le pidieron opinar sobre quesos y panes, y, como punto alto, una mesa con un crítico importante del que nadie había hablado demasiado en voz alta, Jack Morrow. Dylan no lo nombró con bombos. Lo dejó circular por la cocina como un fantasma que observaría sin participar. Era su manera de no convertir a Lily en una historia antes de que pudiera decir su propia verdad. La primera vez que se enfrentó a Jack, Lily sintió las rodillas flojas, no por la fama del hombre, sino por la sensación de que un gesto suyo podía interpretarse de 1000 maneras. El crítico llegó a la cocina con paso pausado, una chaqueta que había sido amable con muchas mesas y una mirada que barría lo superficial. Se sentó al puesto reservado y cuando probó el primer bocado que Lily había señalado como demasiado pesado, dejó escapar una leve sonrisa de reconocimiento. No era la sonrisa hipócrita de quien finge, era la sonrisa de quien, al fin, encuentra algo que corresponde con su criterio. ¿Quién sugirió este ajuste?, preguntó Jack, con la voz que no pedía reverencias sino precisión. Dylan respondió en su lugar, pero sin teatralidad. Una invitada que ha trabajado toda su vida con lo que encuentra en la mesa. Lily Collins. Jack dejó caer la cuchara contra el borde del plato y la llenó con su mirada. Ella explicó, con palabras sencillas, cómo el contraste entre la acidez del cítrico y la grasa de la salsa podía despejar sabores, y cómo una textura más aireada en la guarnición dejaría sitio para que el ingrediente principal respirara. Jack asintió, probó, repitió, y al final dijo algo que resonó más allá de su mesa. Ella entiende. Hay algo que va más allá de técnica. Es instinto. Eso rara vez viene sin historia. La reseña que Jack publicó días más tarde fue mesurada, pero su frase central dio vueltas por las redes como una moneda arrojada al agua. Un paladar sin pedigrí que observa lo que la técnica no corrige. No todas las palabras fueron elogios. Algunos lectores rieron del contraste social, otros se sintieron conmovidos. Para Lily, la repercusión fue un soplo de aire frío y caliente al mismo tiempo. Reconoció su valor sin recibirlo como una absolución final. Había trabajo que hacer y críticas que aprender a escuchar. Pero donde la luz brilla, siempre hay sombra. París, con su glamour, no tardó en mostrar su cara más curiosa. Los salones de la alta cocina se alimentan de historias y a veces de especulaciones. Fue en una cena posterior, en un bar pequeño donde los invitados buscaban calma después del servicio, que la primera grieta social se abrió con sutileza. Méline asistió a esa velada. No lo hizo por cortesía, lo hizo porque cuando una figura nueva aparece cerca del círculo de Dylan, ella prefería acercarla con la mirada antes que con la mano. Méline tenía motivos concretos para preocuparse. Había invertido años en construir una imagen alrededor de Dylan, no solo como su pareja social, sino como una aliada que sabía manejar el brillo en las fiestas, las filantropías, las apariciones, y la aparición de Lily alteraba un guión que la sostenía. Para Méline, Lily representaba lo imprevisible. Para ella, lo imprevisible era una amenaza. No era pura envidia personal. Había quienes llamaban a Méline favorita del ecosistema social, y con esa etiqueta venían decisiones que afectaban a su posición, a sus asociaciones y a la forma en que otras la miraban. En su mente, una mujer que venía de abajo y ganaba atención podía cambiar alianzas, contratos y la percepción del círculo. Su reacción, por lo tanto, combinó alarma y cálculo. Esa noche, Méline sonrió con frialdad, y como quien coloca una ficha en un tablero, empezó a regar pequeñas versiones de la verdad. No dijo nada contundente, no hizo falta. Las insinuaciones funcionan como redes finas. La primera puntada no corta, pero sostiene una tela que, con el tiempo, puede asfixiar. Julia, la recepcionista, elegida por su curiosidad y su gusto por la noticia, oyó un comentario al pasar y lo transformó en un rumor. Un fotógrafo, buscando una buena toma para otra historia, captó a Lily y Dylan conversando en la terraza con la ciudad a sus espaldas.
La foto, más tarde, acompañaría un titular intermedio: cercanía inesperada. No era nada enorme, pero como en muchas historias de la ciudad, lo leve creció por contagio. Mientras tanto, Lily siguió trabajando. Su buena práctica convirtió en pequeñas victorias. Una cena de gala donde su nota sobre la textura de un postre cambió la experiencia de varios comensales. Una sesión de pruebas con productores locales que decidieron ajustar salado y especias siguiendo sus comentarios. Cada logro era tangible, y sin embargo, la red social alrededor de su ascenso ya empezaba a tirar de hebra en hebra. El problema apareció con claridad una noche en un bar cerca del hotel. Habían salido a celebrar un primer reconocimiento discreto. La conversación era ligera, hasta que, en un rincón, una voz anónima dejó caer una oferta que tenía olor a trampa. Si quieren que la chica siga siendo noticia, se arregla todo, pero cuesta. Hubo un silencio que se hizo cortante. Una mano que no debería haber pertenecido a la intimidad pública estaba ofreciendo una versión comercial de la vida privada. Alguien propuso, en voz baja, con la avaricia de quien comercia con historias ajenas, publicar unas fotos comprometedoras, a cambio de no decir nada más. No fue una filtración de sexo, fue peor en su forma. Un intento de comprar silencio, a cambio de fabricar una narrativa que la hacía parecer dependiente de Dylan, una trama que reduciría a Lily a un accesorio y quitaría mérito a cada juicio que había hecho con su boca. La idea era clara: transformar una trayectoria profesional en rumor de alcoba. Meline, que estaba en la sala, no tuvo que sembrar mucho. Su sonrisa observadora fue suficiente para que otros entendieran que la venta de la historia era rentable. La mañana siguiente, la primera ola llegó en forma de mensajes anónimos a la cuenta de Dylan, un correo con una foto manipulada y una frase que jugaba con cita y rumor. En cuestión de horas, un titular menor saltó a las redes y se amplificó gracias a pequeñas cuentas que buscaban tráfico. Dylan recibió la noticia en una sala de juntas, rodeado de asesores que evaluaban riesgos de reputación en minutos. Fue la prueba de todos los miedos que había considerado antes de traer a Lily, la posibilidad de que su poder convirtiera a otra persona en blanco de miradas. Lo razonable, desde el punto de vista corporativo, habría sido detener la circulación con profesionales de comunicación y dejar que el tema muriera en la inercia de las redes. Lo sentimental, desde su punto de vista personal, era otra cosa. Dylan sintió que un ataque así alcanzaba a alguien que no había pedido ser famosa. Eligió actuar, pero no en la forma que Lily necesitaba ver. Dylan por la tarde voló a Londres por una reunión con inversores. Era una cita que, en su mundo, no podía postergarse. Uno de los grandes accionistas había pedido una presencia física para calmar inquietudes sobre una operación que afectaba la expansión del grupo. No fue una ausencia calculada para evitar problemas, fue profesional y necesaria. Sin embargo, para Lily, la sensación de que lo importante se había ido en el momento en que la tormenta comenzaba fue devastadora. Le había dado la tarjeta y la confianza, pero cuando la ciudad lanzó sus flechas, él no estaba a su lado. Las horas sin Dylan se volvieron largas. Los mensajes que ella enviaba quedaron sin respuestas inmediatas. Las llamadas al número del que venía el apoyo institucional recibieron respuestas diplomáticas pero frías. Lily recordó entonces la cautela de su madre, las frases sobre no depender de favores y la necesidad de sostenerse por mérito propio. Para alguien que había pasado años construyendo defensas, la distancia era un viejo conocido. Pero ahora no solo se trataba de una jornada de trabajo, era su nombre, su carrera naciente y su dignidad frente a la ciudad. El chantaje evolucionó. Filtraciones menores, una nota anónima en una revista local que la describía como la acompañante misteriosa del magnate, y un audio manipulado que sugería una conversación privada entre ella y una voz que, supuestamente, era de Dylan. Las pruebas eran endebles, pero en la era de la inmediatez, lo endeble a menudo basta. Lily, que había aprendido a leer las caras de la gente cuando limpiaba mesas llenas de salpicaduras, interpretó la noticia con la misma perspicacia. Había manos interesadas en derribar la novedad y limitarla. Melin era la sombra que no podía probar, pero que se sentía como una presencia en cada sala. Julia se acercaba con una mezcla de piedad y curiosidad, sin atreverse a ofrecer más que rumores. En la cocina, algunos comenzaron a mirar con distancia, no por malicia,
sino por temor a estar cerca de algo que pudiera manchar sus hojas de vida. La situación puso a prueba todo lo que Lily había ganado. Consideró irse, regresar a su rutina, devolver los aplausos que le habían venido por error. Pensó en Carla y en la lavandería, en la posibilidad de que la seguridad de lo conocido fuera mejor que las promesas de brillo incierto. Pero también pensó en las horas probando salsas, en el brillo del primer elogio de Jack Morrow, en la mano del sous-chef que le había agradecido. Si dejaba que la palabra por ella trabajara, y no por su trabajo, perdería lo que recién empezaba. Mientras tanto, en Londres, Dylan enfrentó su propia contienda. La reunión con los inversores fue larga, pero cada email que llegaba a su dispositivo era una corriente que lo jalaba hacia un lado que no podía ignorar. Su responsabilidad como líder no era solo con cifras, sino con las personas que su empresa había puesto en el ojo público. Hizo llamadas a su equipo de comunicación, a su jefe de recursos humanos, y por primera vez en semanas pidió algo que no fuera una estrategia de control de daños, que alguien fuera con Lily y se quedara hasta que la tormenta amainara. Su decisión no fue pública, fue una lista de tareas enviadas a su gente de confianza. Él eligió proteger a la mujer de quien había visto un destello valioso en una taza de café, pero se equivocó en la forma que eso se percibió. Su ausencia fue interpretada por Lily como abandono. El punto de ruptura llegó cuando un tabloide publicó una pieza sensacionalista con un montaje fotográfico y un encabezado que la presentaba como la sombra que sigue al magnate. Las redes, con su digestión rápida, empezaron a vomitar juicios y comentarios que no importaban si eran ciertos. Lily abrió su teléfono, leyó y por primera vez en París sintió que la ciudad no la aplaudía, sino que la observaba con un lente curioso y voraz. Ella decidió actuar. No esperó una llamada que no llegaba, buscó a Eduardo. El chef la recibió con cierto recelo. Tantas cosas estaban en juego: su propio prestigio, la reputación del restaurante, la posibilidad de que el escándalo afectara las reservas. Lily le pidió un espacio en la cocina para hablar claro y propuso algo que reveló su madurez recién nacida: una sesión pública de degustación para críticos y prensa, donde ella explicaría su método y daría garantía de su independencia profesional. No fue una súplica, fue una oferta de transparencia que, si bien implicaba esfuerzo y riesgo, también podría desactivar el rumor al mostrar la lógica de su trabajo. Eduardo, con el ceño fruncido, pensó en su propia carrera. Podía evitar involucrarse, pero eso le haría cómplice del silencio que protege injusticias. Además, los pequeños ajustes de Lily habían demostrado resultados. Con una mezcla de reticencia y profesionalismo, aceptó. El evento fue programado para dentro de 3 días, una cena donde Lily sería la invitada de honor para explicar su enfoque frente a la crítica. Dylan volvió a París 3 días después de la primera filtración. Al descender del avión, la noticia lo golpeó en la garganta con una mezcla de rabia y culpa. Había delegado la protección de Lily, pero su ausencia había creado una narrativa que parecía abandono. Lo primero que hizo fue buscarla y pedirle permiso para verla en privado. No ofreció disculpas grandilocuentes, ofreció explicaciones que no buscaban justificar tanto como reparar. Le habló de la reunión y de la decisión de asegurar una protección institucional. Le habló también de su propio miedo a que su poder convirtiera su ayuda en dependencia. Ella escuchó con la misma atención que cataba una salsa nueva, con curiosidad y con la reserva que da la prudencia. No aceptó su presencia de inmediato como solución. Para ella, las acciones que contaban eran las que se materializaban ante el público, donde su trabajo podía hablar por sí mismo. Sin embargo, cuando él le dijo que había pedido que Recursos Humanos y el equipo legal pusieran por escrito la naturaleza laboral de su participación en el evento y que la compañía cubriría la seguridad y la comunicación, algo en Lily se aflojó. No quería favores, quería claridad. Dylan se lo dio. Fue una promesa administrativa, pero también un gesto de respeto. El día de la cena, la sala se llenó de murmullos. Las mesas esperaban con platos que brillaban en la iluminación, y la prensa tomaba notas con la expectativa de un drama que oliera a revelación. Jack Morrow estaba presente, y observaba con distancia medida, como si fuera juez y cronista a la vez. Lily subió al estrado con la compostura de quien ha aprendido que la voz propia se entrena con práctica. Explicó su método, la importancia del contraste, cómo la memoria del paladar puede guardar lecciones de la vida, cómo un ingrediente solo encuentra su sitio si alguien se toma la molestia de escucharlo. El momento clave fue cuando invitó a probar un plato antes y después del ajuste que ella proponía.
La sala contuvo la respiración. Los comensales probaron. Después, las conversaciones cambiaron de tono. En lugar de especulación, hubo discusión técnica y curiosidad. Jack pidió la palabra y dijo algo que paralizó los intentos de difamación en el aire. Lo que aquí importa no es de dónde viene la opinión, sino su validez. Si un paladar detecta, debemos escuchar. Esta escena prueba que la verdad se sostiene por sabor, no por talonario social. La cobertura posterior no fue la que buscaban los chantajistas. Las imágenes mostraban a Lily explicando con claridad, a Dylan observando orgulloso sin monopolizar, y a Eduardo, el chef, apoyando el experimento como un acto profesional. Meline intentó, desde su tribuna, lanzar un comentario que insinuara favoritismo, pero la mayoría de la prensa prefirió hablar de técnica y del gesto público de la empresa por formalizar la participación de alguien que no pertenecía al circuito. La red de rumores se desinfló ante la solidez de la evidencia y la coherencia de las acciones. Aún así, aquello no cerró sin consecuencias. La experiencia dejó marcas. Lily había sentido la humillación de verse reducida en titulares, y Dylan, la culpa de no haber sabido equilibrar las urgencias. Fueron días de conversaciones largas, de preguntas que no buscaban encontrar culpables, pero sí enseñanzas. Dylan se sentó con Lily en una terraza y le propuso algo que, en su mundo, era tanto simbólico como práctico. Que ella liderara un proyecto dentro de su fundación para formar a jóvenes de barrios desfavorecidos en técnicas básicas de gastronomía y procesos de hospitalidad. No sería un cargo ornamental, sería un puesto con recursos, presupuesto y autonomía para ejecutar. Él ofreció además que su nombre quedara fuera de la operación si ella lo prefería. Quería que su trabajo se reconociera por calidad, no por relación. Lily respondió con la misma claridad con la que había pedido condiciones antes de ir a París. Aceptó la propuesta, pero pidió garantías de independencia y un contrato que estipulara su rol, su autonomía y su salario. Dylan accedió sin titubeos. Fue un momento crucial. La relación entre ambos se estaba construyendo sobre bases de respeto mutuo y no de dependencia. Con el tiempo, las aguas volvieron a su curso. Eduardo, que había mostrado una mezcla de orgullo profesional y recelo, se acercó a Lily con una oferta menos protocolaria. Le pidió que coordinara una serie de pruebas con su equipo y que fuera acreditada en la carta del restaurante como consultora externa. El reconocimiento, más que ser un título dorado, le permitía a Lily consolidar su nueva trayectoria con pasos concretos. Aceptó. Fue consciente de cada avance. Sabía que no debía dejar que el brillo la nublara. Su historia no necesitaba grandes gestos, sino pasos bien medidos. La relación entre Lily y Dylan cambió con esas negociaciones. Dejaron de ser dos figuras en mundos opuestos para convertirse en aliados con límites claros. Pasaron meses caminando esa orilla, cenas compartidas que eran conversación y trabajo, silencios que no exigían explicaciones, gestos que no acallaban la autonomía. La intimidad apareció de forma paulatina y respetuosa. Un abrazo después de un día duro, una mano que se apoyaba en la suya al final de una presentación, conversaciones nocturnas donde hablaban de sus familias y de sus miedos. Nunca fue un rescate, fue compañía. La atención mediática, por su parte, encontró nuevos enfoques. Jack Morrow escribió otra reseña, esta vez sobre la autenticidad y el valor del paladar que no viene de escuelas, y Eduardo, sorprendido por el cambio que habían logrado juntos, comenzó a mencionar a Lily entre colegas como ejemplo de que la cocina necesita miradas diversas. Julia, por su parte, redujo sus comentarios y se convirtió en una aliada silenciosa. Aprendió, con cierta humildad, que la curiosidad puede hacerse con respeto. Meline, que había sido una fuerza amenazante, no desapareció. Su resentimiento quedó como una sombra que, de vez en cuando, intentó echar mano de algún evento para sembrar una duda, pero su influencia se había erosionado por la estrategia transparente que había decidido Dylan y por el talento visible de Lily. La rivalidad no se extinguió, pero perdió su capacidad de dictar la narrativa pública. La vida siguió, y con ella llegaron nuevos retos y pequeños triunfos. Lily viajó con frecuencia para proyectos, coordinó talleres y poco a poco su nombre dejó de ser la limpiadora que se transformó en Lily Collins, consultora gastronómica y directora de programas sociales. La etiqueta no borró su pasado, lo celebró. La historia que la ciudad antes había contado con sarcasmo, ahora era contada con admiración y asombro.
La proposición más privada de Dylan llegó en un atardecer que olía a pan recién horneado. Habían pasado la tarde en un mercado, escogiendo ingredientes para una cena que organizarían en la fundación. Lily se maravillaba con la textura de una manzana vieja y la suavidad de un queso de cabra. Dylan la observaba con esa mirada que ya no era solo curiosidad empresarial, sino algo que incorporaba ternura. Cuando se sentaron en el muelle a ver cómo la ciudad batía sus luces, Dylan tomó su mano con la calma de quien ha decidido que la prisa no sirve en asuntos del corazón. «No quiero que nada de esto parezca obra de mi poder», dijo él con la voz suave. «Quiero que sea elección tuya. Si quieres seguir construyendo a mi lado, que sea porque lo deseas, no porque te deba algo». Ella lo miró. Pensó en su madre, en Carla, en la lavandería, en todas las manos que habían sostenido platos y ropa, en esos conocimientos que la habían hecho firme. No buscó un anillo como prueba, sino un gesto que reconociera su autonomía y la posibilidad de caminar juntos. Dylan por eso sacó un pequeño estuche con una propuesta clara. No una exhibición, sino un ofrecimiento íntimo. Le pidió que se casara con él, pero con una condición que derramaba respeto. Que la boda fuera suya, que ella decidiera el formato, el lugar y el tiempo. Quería ser compañero, no salvador. Lily rió primero, con incredulidad dulce. Luego aceptó. La respuesta no fue un salto al vacío, sino un asentimiento meditado. Ambos sabían los riesgos, la exposición pública, la diferencia de mundos, las miradas que aún podrían malinterpretar. Pero su elección estaba construida sobre la base de libertad y de reconocimiento profesional. No había rescate en ella, sino alianza. La ceremonia fue sencilla y cuidada según los deseos de Lily. No fue un gran espectáculo mediático. Fue una reunión de gente que había sido testigo del crecimiento profesional y personal de ambos. Jack Morrow asistió, y dejó una nota que más adelante se publicó. En un mundo que prefiere títulos, encuentro admirable a quienes eligen nombrarse por lo que hacen. Eduardo fue padrino de una manera contenida, orgulloso del camino recorrido. Carla lloró al ver a su amiga con un vestido simple que hablaba de historia y de nuevos comienzos. Meline no asistió. Su ausencia fue un gesto que ambas partes interpretaron con distancia profesional. Los meses posteriores a la boda fueron de reorganización. Lily y Dylan consolidaron el proyecto social que ella dirigía. Una escuela de formación donde jóvenes de comunidades desfavorecidas aprendían cocina básica, gestión de restaurantes y hospitalidad con enfoque en dignidad laboral. Dylan apoyó financieramente, pero dejó la gestión diaria en manos de Lily. Su compromiso era operativo, no controlador. Aquello fue la verdadera victoria. Convertir una narrativa personal en una estructura que abría puertas para otros. La prensa tomó pronto nota del proyecto, y la historia se volvió a contar, pero esta vez con la elasticidad de la transformación social. Jack publicó una crónica sobre la escuela. Eduardo habló en entrevistas sobre la importancia de abrir las cocinas a miradas no convencionales. Lily, en entrevistas posteriores, insistía en un punto que la había guiado siempre. El talento no necesita pedigrí. Necesita espacio para hablar. Sus palabras se convirtieron en lema para muchos. La vida privada fue tomando nuevos latidos. Un año después, en una mañana templada, Lily sintió una convulsión en el cuerpo que la sorprendió con ternura. Estaba embarazada. Lo supo en la cocina, entre aromas y risas, y la noticia se extendió en la familia con la delicadeza que merecía. Dylan recibió la noticia con lágrimas que se asomaron sin pedir permiso. En su mirada había orgullo y la certeza de que la vida que estaban construyendo ya no sería solo de dos. El embarazo fue anunciado con respeto por la pareja, no como un accesorio al éxito, sino como una decisión compartida que celebraba su alianza. La llegada del bebé confirmó algo que había emergido desde la taza de café. La transformación no era solamente de roles, sino de perspectiva. Dylan, hombre de números y estrategias, aprendió a medir prioridades con termómetro emocional. Lily, que había pasado de limpiar habitaciones a dirigir proyectos, nunca dejó de valorar lo simple: la textura de un pan, la mirada de una persona que aprende. Su fundación creció, el restaurante de Eduardo incorporó nuevos talentos formados por el programa, y Jack mantuvo la atención con reseñas que hablaban tanto de platos como de procesos humanos. Meline siguió en la periferia del relato. No desapareció del todo, pero su capacidad de lastimarse fue diluyendo frente a los resultados concretos.
La ciudad, que a menudo necesita historias simples para digerir, aceptó que la versión compleja, la de una mujer que fue limpiadora y que ahora dirige un proyecto, era más inspiradora que los chismes. En sus encuentros sociales, Meline comenzó a actuar con más cautela. No era que cambiara de corazón, sino que la dinámica había cambiado y su influencia se había reorganizado. En el cierre de la historia, la inauguración del centro culinario fue una escena que pareció escrita por una ciudad que aprende a celebrar lo inesperado. La sala estaba llena de jóvenes con manos inquietas, de madres que miraban con esperanza, y de chefes que ofrecían su tiempo como voluntarios. Lily cortó la cinta con una tijera que había pertenecido a la cocina de su madre. El gesto, simple, habló de continuidad entre lo que fue y lo que podría ser. Dylan, parado junto a ella, no fue centro de la escena, por más que su nombre figurara en la donación. Fue un apoyo. Eso fue todo. Entendió que su rol no era ocupar la historia de Lily con su fama, sino sostenerla para que otros pudieran ver. Cuando alguien preguntó en una entrevista qué había cambiado en él, respondió: «Ella me enseñó a escuchar. Aprendí que el valor no siempre viene en billetes, a veces viene en cucharadas». Los años siguientes consolidaron lo construido. Lily escribió un pequeño libro de anécdotas y recetas que no pretendía ser un manual técnico, sino un cuaderno de testimonios. «Recetas para quien necesita empezar», fue el título. Y la fundación se expandió a otras ciudades. Eduardo, que había sido el primero en dudar y luego en reconocer, se convirtió en su socio profesional. Los jóvenes que pasaron por sus cursos encontraron trabajo en restaurantes que antes no hubieran considerado darles oportunidad. Jack Morrow se convirtió en un aliado, y su pluma dejó constancia de la transformación que la cocina puede propiciar cuando escucha. La vida nunca fue perfecta. Hubo críticas, días de cansancio, y los desafíos de mantener un proyecto social a flote en un mundo de expectativas cambiantes. Pero la historia de Lily ya no se contaba como la de una mujer rescatada por un millonario. Se contaba como la de una mujer que, a partir de una taza de café olvidada, encontró el valor para hablar con su propio paladar, y con esa voz, transformar la vida de otros. Dylan, por su parte, aprendió que el verdadero liderazgo consiste en amplificar voces, no en acallarlas. En el retrato final, la escena que cerró todo tuvo la sencillez de lo verdadero. Un mediodía en la escuela, una mesa larga con alumnos que compartían pan recién hecho, y Lily, de manos manchadas de harina, sonriendo mientras corrige la técnica de un joven. Al fondo, Dylan charlaba con un chef visitante, observando sin prisa. Un niño pequeño reía con la boca llena, y las risas se mezclaban con el sonido de platos que se colocan y se levantan. La ciudad, que había sido expectante y a veces cruel, ahora formaba parte del paisaje que celebraba un cambio real. La taza de café, recordada muchas veces en entrevistas, siguió siendo el símbolo de un encuentro que no fue accidental. Fue la chispa que permitió que dos decisiones, una generosidad con límites y una elección de autonomía, se encontraran. No fue una historia sobre rescate, ni sobre magia. Fue la historia de cómo la dignidad, el trabajo y la oportunidad pueden articularse cuando quienes tienen poder deciden usarlo con responsabilidad. Lily no dejó su pasado, lo llevó como mapa. Dylan no dejó su industria, la orientó para escuchar. Y así, con la taza ya vacía y una sonrisa que guardaba memoria, los dos recorrieron el camino que habían elegido, juntos, pero no porque uno hubiera salvado al otro, sino porque ambos habían decidido acompañarse en la construcción de algo mayor. Suscríbete para más historias emotivas y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de esta historia.